Hoy nos encontramos con Rafael Osuna, delegado sindical de SATSE en el área sanitaria sur. Hace varias semanas realizamos una entrevista al director gerente de este área, Jesús González, en la que el sindicato que Rafael representa, SATSE, se sintió aludido. Nos han pedido su derecho a réplica y hoy nos encontramos aquí para dárselo. Muy buenas, Rafael. La entrevista que le hicimos a don Jesús, gerente de este área, como he dicho anteriormente, aludió en alguna ocasión, o si ustedes se sintieron aludidos a su sindicato y no están de acuerdo con lo que en ella se dijo. Hoy estamos aquí, bueno, pues con el objetivo de que también nos den su punto de vista y su opinión. Bien, primero daros las gracias por tener ese derecho a trasladar información al conjunto de los ciudadanos para que de alguna manera pues tengan otra visión de la situación sanitaria y entre todos podamos tener una idea, ¿no? En ese sentido es verdad que nos sentimos aludidos en algunas de las expresiones que hizo y creemos que también no se dijo la verdad en muchas de las ocasiones, ¿no? Por tanto queremos trasladar a la opinión pública algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, entendemos que no se dijo la verdad cuando el gerente trataba de limitar su responsabilidad a febrero de 2013 y en este sentido tenemos que decir que de la destrucción de empleo que se ha producido sin ninguna duda y que se diga lo contrario casi ofende, ¿no? Se es responsable tanto desde el ámbito del hospital como desde el ámbito de los centros de salud. Y Jesús González Lama era cargo directivo del distrito sanitario desde antes incluso de la crisis. Por tanto, todo lo que haya ocurrido en los años 2011, 12, 13 y 14, él tiene su parcela de responsabilidad, ¿no? Y tenemos que recordar que de esos casi 200 puestos de trabajo que se han perdido, la mitad son de atención primaria, son de los centros de salud. Por tanto, alguna responsabilidad tendrá también el gerente del antiguo distrito, ¿no? Tenemos que recordar, si nos vamos a la fecha, que en junio de 2012 el anterior director del distrito, José María Caballero, dejó de ser director del distrito y asumió su responsabilidad Jesús González, ¿no? Por tanto, estamos hablando de antes del verano del año 2012, ¿no? Y una vez que pasó el verano, dejó el cargo de gerente del hospital Francisco Martí, y el día 22 de octubre de 2012 el SAS nombra a Jesús González Lama director del Hospital Infanta Margarita y del distrito, lo que es el embrión del área sanitaria que nace, digamos, formalmente en el Boja un poco más tarde, en febrero, pero que de alguna manera se configura ya desde ese momento, ¿no? Por aportar información, aquí te dejo el comunicado que hizo la consejería en el año pasado, en concreto el 22 de octubre, concretando que Jesús González Lama era responsable ya desde ese momento, ¿no? Por tanto, quería de alguna manera puntualizar eso porque no me parece honesto decir yo soy responsable desde febrero de 2013 y de aquí para atrás no sé lo que ha pasado. Hicimos la responsabilidad porque había otros cargos directivos. Efectivamente, de alguna manera e incluso deshonestos con sus predecesores, a los que de alguna manera los ponen en una situación de indefensión, ya que actualmente tampoco podrían defenderse, ¿no? Por tanto, queríamos romper eso desde el principio, ¿no? Pero es que incluso si nos vamos a la fecha que más le beneficia a él, si nos situamos en febrero de 2013, también se ha producido destrucción de empleo desde entonces, ¿no? Y lo voy a demostrar, ¿no? Con evidencia y con números, porque estamos hablando al fin y al cabo de matemáticas, es sumar y restar, ¿no? Y es que, por ejemplo, en febrero de 2013, que es cuando se sitúa, en marzo se jubila Francisco Javier Martínez del Burgo, un enfermero del Centro de Salud de Cabra, por tenerlo cerca, y esa plaza está sin cubrir ahora, ¿no? Se producen también jubilaciones en el Centro de Salud de la Rambla, en junio de 2013, que tampoco se han cubierto. Se pierden celadores del almacén del hospital, que tampoco están cubiertos. Se pierden enfermeras en quirófano. Se pierde personal de mantenimiento, se pierden cocineros y
tampoco se sustituye. Por tanto, incluso yéndonos a la fecha a la que iba el gerente, falta también a la verdad, ¿no? ¿Y por qué podemos decir esto y lo decimos además con tanta contundencia? Bueno, simplemente porque a los sindicatos se nos facilita cada año este tipo de documento, que es el contrato programa. Hay uno que hace Sevilla con el hospital y luego, con el área, y luego el área hace un documento que firma el director de cada área, el área quirúrgica, el área de un centro de salud, por ejemplo, de Cabra o de Baena, o el área de medicina interna, como es el caso, que es un compromiso o un acuerdo que, digamos, el gerente traslada a todos los profesionales. En ese documento, donde vienen reflejados los objetivos que tenemos que cumplir, de alguna manera, viene también al final los profesionales que integran esa unidad, ¿no? Que son, por ejemplo, estas son las relaciones de profesionales, médicos, enfermeros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí subrayo uno en amarillo, un profesional de enfermería en concreto de Cabra, que hoy está en Londres, porque ya en el año siguiente no estaba, ¿no? Si nos vamos al documento de gestión clínica... Este documento es del 2012. Este es de 2012, exactamente. Que aquí ya estamos hablando, ¿no? Que Jesús González, aunque él dice, ¿no?, que asume la dirección del área en febrero de 2013, pero aquí, según la información que usted nos ha mostrado aquí, él ya tenía también parte de responsabilidad, porque ya había sido nombrado gerente primero de los centros de atención primaria y después, con posterioridad, también ya lo que hoy sería el área sur. Exactamente. Pero los datos de desempleo que los sindicatos han estado arrojando durante estos meses vienen desde finales de 2010-2011. Los datos de desempleo se producen sobre todo en 2012 y 2013, porque tenemos que trasladar que de alguna manera los recortes se producen en una primera fase, sobre todo en materia económica. Digamos, los recortes en 2010 y 2011 afectan sobre todo al sueldo de los empleados públicos. Y luego hay una segunda vuelta de recorte, un segundo apretón de tuerca, que es el de 2012, que afecta nuevamente a las retribuciones de todos los empleados públicos y también a la jornada laboral y a la tasa de reposición de empleo y, por tanto, al empleo. Claro, pero esa medida ya viene impuesta por el gobierno central, el gobierno de la nación, porque ahí ya estamos hablando del decreto ley que afectó a todos los empleados públicos. Exactamente. Hay medidas que dependen o que tienen su responsabilidad máxima en el Estado, ¿no? Y está claro, hay otras medidas que se concretan en la Consejería de Salud, en las competencias que ellos tienen, y por tanto, nosotros como sindicato lo que tratamos es de trasladar la queja de lo que pasa aquí y dirigimos nuestra acción sindical a todos los niveles. Cuando la culpa la tiene el Estado, no se escapa el Estado, y por ejemplo, en concreto, aquí tenemos muchos documentos de profesionales y nuestros que van dirigidos a Juan José Primo Jurado, que es subdelegado del gobierno, y que uno de sus puntos principales es ir en contra de la tasa de reposición que impone la ley 17/2012, ¿no? Ahí estaríamos, por ejemplo, aludiendo y iría relacionado con lo que nos está hablando de que no se han cubierto ciertas bajas en centros de salud, aquí en almacén, enfermeros, etcétera, va relacionado con esta tasa de reposición. Luego hay otros aspectos que dependen de la Consejería de Salud, porque una cosa es la tasa de reposición, y es que cuando se jubilan 10 solamente podría contratar nuevamente a uno, y hay otras cosas que dependen de Andalucía, que es no sustituir, por ejemplo, bajas maternales, no sustituir vacaciones o contratar al 75%. Esos aspectos que dependen de la Consejería de Salud también tienen su línea de acción sindical dirigido, en este caso a María Isabel Ambrosia, que es la delegada de salud de la Junta, ¿no? Por tanto, nosotros dirigimos nuestro trabajo y nuestra acción sindical allí donde entendemos que está el ámbito de responsabilidad. Y en ese ámbito de responsabilidad también está el gerente del área sanitaria, por eso también criticamos su gestión, porque quiero insistir que nuestra crítica es una discrepancia sobre todo de gestión. Aquí no hay nada personal porque no cabe. Nosotros no criticamos a las personas, sino criticamos a los gestores o al político o al gerente, ¿no? No a la persona, ¿no? Insisto que la pérdida de empleo
en matemáticas, si nos vamos a 2012-2013, observamos que esta unidad clínica tenía 212 trabajadores en 2012 y 189 en 2013. Por tanto, un área tiene 20 y tantos puestos de trabajo, se pierde. Cuando sumamos el número de puestos perdidos en todos los centros de salud y en todas las unidades del hospital, nos lleva a esa cifra de 194, que no es que se la haya inventado a nadie y que no se puede contradecir. Es una cifra real. Es una cifra real, ¿no? Y que tiene como consecuencia algunas medidas estatales, algunas otras medidas autonómicas y a otras, por ejemplo, que nosotros entendemos que tiene la responsabilidad el gerente del área, en concreto Jesús González, y que ahora sí eso las vamos... Claro, vamos a analizar esas, porque las que vienen impuestas por el gobierno de la nación o por el gobierno autonómico, pues también entendemos que la dirección gerencia lo que se limita es a acatarlas, como estarán haciendo pues en otras áreas sanitarias a nivel nacional y autonómico, porque no queda de otra. Pero vamos en concreto aquí a las que nos afectan, que serían las medidas que se está tomando de la dirección gerencia, que desde el punto de vista de vuestro sindicato están afectando pues a esa salud laboral de los trabajadores y van en detrimento de ellos. Claro. En definitiva, aquí se ha perdido mucho empleo y si nos vamos al hospital, por ejemplo, no tenemos refuerzo en las plantas. Antes teníamos una enfermera por cada 10 pacientes en casi todas las unidades y ahora tenemos una por cada 15. No tenemos una enfermera específica de cuidados paliativos y podría seguir. Hemos perdido recursos en urgencia, en quirófano, en reanimación, ¿no? Y alguna de esta pérdida de recursos nosotros lo imputamos directamente al gerente, ¿no? Porque cuando a un gerente se le da un presupuesto para un área, entendemos, y no puede ser de otra forma, que ese presupuesto es para ejecutarlo, es para gastar ese dinero en atender a la población que tiene asignada y para ofertarle la mayor calidad posible, ¿no? Por tanto, no entendemos que se ahorre, ¿no? No entendemos que se pueda ahorrar. Ese ahorro iría relacionado con el superávit con que se cerró el ejercicio 2013, por ejemplo. Por ejemplo, no entendemos que si nos dan un presupuesto para gastar en la salud de nuestros ciudadanos, se ahorren 400.000 euros cuando con esos 400.000 euros se podrían haber contratado durante un año, pues por ejemplo 4 médicos, 4 enfermeros, una matrona, un fisioterapeuta, un trabajador social, algún celador, algún auxiliar de enfermería y algún administrativo, ¿no? Y cuando además tenemos necesidad, porque, insisto, no tenemos cubierto, por ejemplo, cuidados paliativos, cuando ha habido mociones de todo el ayuntamiento solicitando que se cubra ese área, cuando, por ejemplo, tenemos cerrados los quirófanos de Baena, que supuso un recurso y una inversión de dinero público, que también hay que mirar por cómo se gestiona y cómo se gasta el dinero público, ¿no? No entendemos. Yo entiendo que al gerente le habrán dicho que no puede gastar más de lo que te da, ¿no? Pero que ahora no gastemos lo que nos han dado nos penaliza. En concreto, hemos perdido 400.000 euros el año pasado y este año nos han quitado 800.000, que va a suponer más pérdida de empleo. Y en ese sentido, creemos que el gerente no hace bien su trabajo. ¿Por qué? Porque en este área tenemos más argumentos que en otras áreas para poder defender un presupuesto adecuado, incluso en época de crisis. Tenemos un problema histórico que venimos arrastrando y que entendemos que el gerente no sabe o no quiere gestionarlo, ¿no? Somos un área sanitaria la peor financiada por habitante de año en Andalucía y por tanto no se nos pueden aplicar los mismos recortes que otras áreas sanitarias u otros hospitales comarcales que están mejor financiados. ¿Y por qué somos la peor área sanitaria financiada en Andalucía? Bueno, no lo sé, porque además tenemos dificultad para acceder a la información, ¿no? Este es un documento que venía apareciendo de manera anual y que nosotros como sindicato solicitábamos y que trasladaba a quien lo quisiera conocer cómo se gastaba el dinero en Andalucía. Y en ese presupuesto y en este documento que se llamaba documento de 2003. cifra, de 2003 ya no tenéis acceso a estos datos. En ese documento venían un cuadro de todos los hospitales y qué dinero se destinaba, ¿no? Y en este cuadro de todos los hospitales, una foto financiera de toda Andalucía, el Hospital Infanta Margarita siempre ha venido al final, ¿no? Era el último, ¿no? ¿Y no hay una explicación para ello? No ha habido ¿Nadie una explicación. Por eso, esto es un dato objetivo. Yo entiendo que los recursos, quien tenga que planificarlos, la Dirección General del SA, tendrá que tener en cuenta datos objetivos
población a la que tenemos que atender, dispersión de cómo está esta población distribuida geográficamente, qué edad, qué pirámide poblacional tiene esta población, y en base a eso planificar. Nosotros, los profesionales sanitarios, entendemos que estamos de alguna manera discriminados en el sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Por eso tenemos que implicar también a los partidos políticos, porque hay que canalizar a través de los partidos políticos aquellas demandas que entendemos. No entiendo, por ejemplo, cuando el gerente decía en la entrevista que los políticos no deben de saber cómo, que tienen que solamente conocer el resultado, que no deben saber cuántos recursos tenemos, que no deben saber cuántos enfermeros o cuántos médicos hay detrás de un proceso asistencial. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la población tiene derecho a saber qué pasa detrás, en la trastienda, y que los políticos, sobre todo, tienen derecho a conocer y a corregir, ¿no? Esto, el no dar datos, yo he observado que igual que a nosotros no se nos dan datos, porque igual que esto no existe, en ese documento que antes te he presentado de las unidades clínicas, en los de 2014, por tanto, en los objetivos de 2014 de cada unidad, tanto del hospital como de primaria, ya desaparece al final el número de trabajadores, no los tenemos. Este sería el mismo documento que estos dos que habíamos mostrado con anterioridad, donde sí venía el número de trabajadores. Viene en un formato distinto donde no vienen el número de trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Seguramente aquí nada es casualidad. Todo está pensado. ¿Y eso no lo podrían volver a pedir? Lo vamos a volver a pedir. Que se a ese formato para que aparezca el número de trabajadores, lo vamos a volver a pedir, y así puedan comprobar los puestos de trabajo que se han destruido o que se han creado, en el caso de que se cree. Lo vamos a volver a pedir, pero ya de entrada existe una obstrucción, según mi opinión, a la información para que no podamos sumar y para que no podamos tener información, porque según nuestra opinión el gerente trabaja con la tesis de que la información da poder. Por tanto, cuanto menos información tengan los ciudadanos, cuanto menos información tengan los sindicatos, mejor, porque la capacidad de crítica se viene de alguna manera disminuida, ¿no? Y evidentemente eso le favorece, ¿no? Por tanto, trataba de trasladar que existe un problema económico también que subyace de fondo en el área, y que nosotros creemos que desde la dirección gerencial no se defiende bien, pedir que no se nos quiten y que además se consiente fácilmente que se nos resten recursos, incluso a más que otras áreas sanitarias. Y es verdad que tenemos dificultad a la hora de acceder a esa información. Cuando hemos tenido datos de financiación del área, la hemos tenido que buscar vía parlamentaria. Se nos niega en el centro la información que, por ejemplo, se tienen en empresas. Los sindicatos en otras empresas conocen el escenario económico en el que se mueven. Aquí, en el sector público, no tenemos información en ese sentido. Insisto, los pocos datos que tenemos, hemos tenido que pulsar en numerosas ocasiones a partidos parlamentarios para que vía Parlamento nos filtren algo para que sepamos qué es lo que pasa aquí, ¿no? También nos molesta, por ejemplo, que de cara a los ciudadanos el gerente trate de que los ciudadanos no defiendan sus intereses. Y es que en concreto, por ejemplo, el 14 de mayo había una ciudadana recogiendo firmas en el hall del hospital solicitando también mejorar los recursos y que no se cerrara una planta, y se le envió al equipo de seguridad para echarla del hospital. Por tanto, el gerente parece que no quiere que los partidos políticos opinen de su casa, parece que no quiere que los sindicatos discrepemos, trata de no facilitar información a los sindicatos y trata también de que los ciudadanos no puedan tampoco valer su derecho como ciudadano a pedir más recursos, al menos donde él manda, que es dentro del hospital, y lo echa de alguna manera a la calle, ¿no? Creo que aquí tenemos un problema de talante y de forma que, unido a los problemas económicos que estamos o que tenemos en el conjunto del sistema, pues no ayuda a que las relaciones digamos institucionales sean las adecuadas, ¿no? Hay otro aspecto en el que me gustaría incidir, que es los contratos al 75%. También falta, la verdad, el gerente cuando dice
que esto es lo que pasa en toda Andalucía. No pasa de Despeñaperros para arriba, pero es que en Andalucía, en otras administraciones, nos vamos a docencia, justicia, administración de la Junta de Andalucía, no se hacen contratos al 75%, pero tampoco se hacen en todo el sistema sanitario público andaluz, solamente se hace en el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo. Para que los ciudadanos lo conozcan, en los hospitales, por ejemplo, de Montilla, que son de la Junta de Andalucía, o de Puente Genil, que son de la Junta de Andalucía, no se contrata al 75%. Por tanto, es normal que los sindicatos que estamos aquí y que el único interés que tenemos es defender los derechos de los profesionales sanitarios, de los afiliados al sindicato, sea defender que haya más empleo, que no se destruya empleo, que no tengan los compañeros que irse a Londres o que quedarse parados, y que los que están trabajando que estén en las mejores condiciones. Ese es el único interés, y nos gustaría de alguna manera que conozcan los ciudadanos que no existe ningún otro interés oscuro ni oculto, como trataba el gerente, ¿no? Igual que yo sé, y me consta que el gerente seguramente no tendrá ningún otro interés oculto, sino simplemente de hacer su trabajo, seguramente con la mejor voluntad, aunque según nuestra opinión se equivocan. Nosotros no tratamos de arrojar conspiraciones ni nada, simplemente como sindicato tratamos de exigir más recursos, porque en este sentido somos el sindicato de enfermería y cuidamos a nuestros profesionales y también cuidamos a los ciudadanos, ¿no? Y cuando pedimos recursos estamos cuidando a los ciudadanos. Y también me gustaría contestar a otra cuestión, y es a cuando se dice que cuando se informa estamos de alguna manera generando alarma social, ¿no? Según este principio no podría informar nadie. Cuando hay un atentado en la calle o violencia o algo, tampoco se podría informar, ¿no? Y habría que decirle a la policía que no informe. Esto es el decir que la información genera alarma social es algo un poco rancio y que viene de otros tiempos, cuando se trataba de coartar la información. Yo creo que la información es un derecho que tienen los ciudadanos, y como ejemplo, hace 10, 12 años este hospital tenía diariamente entre 40 o 50 camas supletorias, que eran habitaciones habitualmente diseñadas para dos, que tenía un tercer paciente, ¿no? Y este sindicato, el sindicato de enfermería, inició una campaña para acabar con las habitaciones X, que le llamamos a ese tipo de habitación. Una campaña con un montón de movimientos ciudadanos y a través de una plataforma, y en ese momento el discurso era que eso generaba alarma social. Mire usted, eso no es así. La información, que insisto, es un derecho de los ciudadanos, lo único que trata es de decir qué es lo que ocurre y de poner encima de la mesa los problemas, porque aquí pasa como por ejemplo en el alcoholismo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema para abordarlo, y somos conscientes, y fuimos conscientes en aquel momento, de que había un problema con la cama X, para que políticamente, y entraron los políticos y los gestores, se decidiera que aquello atentaba contra la calidad, ¿no? Cosa que se negaba inicialmente, ¿no? Por eso, cuando nosotros decimos que pasan problemas, que no estamos hablando de picos, que aquí los picos son como el perfil de una sierra, son continuos, y que no estamos esperando que haya un pico, porque ya el pico no es noticia. Yo no me dedico al día que hay un pico y a echar una foto o a decirlo, porque son tantos los días que hay pico que como no es noticia, pues no saldría, ¿no? Y eso, sin ninguna duda, tenemos que decirlo también, incide en la calidad, aunque el gerente trate de negarlo, como seguramente es su obligación, ¿no? Pero también la mía como profesional sanitario, es decir, que incide en la calidad, ¿no? Los recortes inciden en la calidad. No tener una enfermera en cuidados paliativos, o no tener los refuerzos de las plantas o de los centros de salud o de quirófano, incide en la calidad. Y cuando un paciente, porque no hay cama, está una noche ingresado en una camilla, incide en la calidad. Yo lo he visto y he estado una noche con ellos, y incide en la calidad, ¿no?
seguramente si la calidad que estamos hablando es de que ese paciente no está atendido, no, sí, es verdad que está atendido, pero en vez de en una cama y de su especialidad, está en una camilla que es una camilla con una colchoneta de 40 centímetros 50 de anchura, sin ningún tipo de confort, y evidentemente eso incidir en la calidad. Y así no lo dicen los pacientes, ¿no? Y así no lo dicen los profesionales. Y cuando yo hablo esto, lo hablo como portavoz legítimo que soy. Soy representante de los trabajadores, elegido democráticamente, y por tanto tengo toda la autoridad para decir que los profesionales de alguna manera están molestos con el sistema cuando no hay refuerzo y molestos también con la calidad. Y los profesionales hacen también escritos puntuales denunciando, por ejemplo, al gerente que no se tienen las condiciones de trabajo adecuadas cuando hay pacientes de otras patologías en la planta, por ejemplo, de maternidad. Y hay numerosos escritos de profesionales que le han dicho al gerente que no se trabaja con esta calidad, con calidad 100%. ¿Esto significa que los pacientes estén en riesgo vital? No, eso significa que no estamos dando la calidad que nos gustaría dar y que estamos en riesgo de que pudiera pasar algo en algún momento y que esos riesgos queremos evitarlos al máximo, ¿no? En esta exposición que ha hecho ahora mismo ha tratado varios temas que a mí me gustaría un poquito ir desglosando y también contrastando, bueno, pues para que a los ciudadanos le queden más claro. En principio, los famosos contratos estos del 75%, que en la entrevista que nosotros hicimos dijo que era una medida que empezó aquí, pero que bueno, que ya se estaba también extrapolando pues a nivel autonómico, eran para minimizar esta pérdida de empleo, porque se prefería tener a más profesionales contratados aunque a un número de horas menor. Esa era la justificación que desde la Dirección Gerencia se daban a estos contratos del 75%. Evidentemente dijo que le encantaría que los contratos fuesen del 100%, pero que ahora mismo, por los momentos de crisis actual que estamos viviendo, pues no era posible. Que esperaba que en un futuro sí lo fuese, pero que era una medida que se había tomado porque se prefería minimizar esa destrucción de pérdida de empleo, pues teniendo a un mayor número de profesionales, aunque diesen un número menor de horas. Eso claro. Es lo que se nos dijo desde la Dirección Gerencia. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando como sindicato junto con las demás organizaciones sindicales para tratar que eso se erradique, ¿no? Insisto, que desaparezca la tasa de reposición, que los contratos sean al 100% y que volvamos a la plantilla horizonte que teníamos hace 2 años, ¿no? Porque es la solución. Entendemos que lo del 75% es un parche que trata de alguna manera de minimizar el impacto, ¿no? Por tanto nos vamos un poco al modelo alemán, a que trabajen más en peores condiciones, en condiciones más precarias, ¿no? Y evidentemente esa es una manera de gestionar que trata de repartir cuando hay poco el empleo. Hay otra manera de repartir que nosotros queremos plantear y es que la jornada laboral vuelva a las 35 horas, ¿no? Porque la jornada laboral cuando se implanta en Andalucía en el año 2004 y se tardaron 12 años en trasladar las 37 horas y media hasta las 35 horas, ¿no? Y por tanto, en su momento la jornada laboral lo que hizo es repartir el empleo en una comunidad como la nuestra, donde la tasa de paro es más alta que en el resto de España, ¿no? Por tanto, nosotros estamos haciendo un planteamiento de volver de manera progresiva, si no puede ser en un ejercicio, en 2, por ejemplo, 2, 3, a las 35 horas. ¿Por qué? Porque eso sería volver a la creación de empleo que se generó en la década anterior y a repartir el empleo en una comunidad como la andaluza en la que hay más paro que en ningún lado. Y eso daría otra vez lugar a contratos del 100%. Exactamente. Estos serían medidas, si volvemos a las 35 horas, porque ahora mismo se ha destruido mucho empleo, porque ha desaparecido, y otro porque si yo tengo que hacer, por ejemplo, 10 horas más al mes y mi compañero, pues si sumamos a lo mejor 10 enfermeros o 10 médicos, cada 10 médicos, cada 10 enfermeros desaparece uno, ¿no? Pero bueno, esta medida no viene impuesta desde la Dirección Gerencia. Esta medida es una medida que viene del gobierno central porque así lo impuso. Efectivamente. Aquí no sería una mala gestión directa, digamos, de este área sanitaria
sino exactamente. que viene impuesta. Volvemos a lo de antes. Hay medidas que son de papá Estado, hay medidas que son de mamá Junta de Andalucía y hay otras medidas que son en la manera y en la forma de gestionar aquí, ¿no? Y aquí, de alguna manera, existe más crispación que en el resto de Andalucía, porque aunque el gerente comentó que esto era una política de alguna manera como transversal, que en toda Andalucía existen protestas, y es verdad, porque en el conjunto del sistema sanitario existe un malestar de fondo, también es cierto que aquí seguramente por el escenario económico, por la manera, creemos, y por la forma del actual gerente, existen cosas, aspectos que se suman a los problemas estructurales y que por tanto hacen más difícil, si cabe, la convivencia, ¿no? Y por eso, como él bien decía, los problemas en el área sur, cuando tira de la hemeroteca, se visualizan más que en el resto de Andalucía, ¿no? Y achacaba un poco la culpa de eso al sindicato de enfermería, ¿no? Es verdad que nosotros salimos más criticando, por así decirlo, pero también es cierto que lo hacen todas las organizaciones sindicales y que hay comunicados conjuntos, por ejemplo, de todas las organizaciones sindicales a través de la Junta de Personal, que es un comunicado de la Junta de Personal, donde estamos todas las organizaciones sindicales, ¿no? También es cierto que el sindicato de enfermería es el sindicato mayoritario en este área sanitaria, ¿no? Porque así lo han decidido los trabajadores y, por tanto, pues de alguna manera se visualiza ese mayor protagonismo, porque tenemos de alguna manera también una mayor responsabilidad, tenemos más votos, tenemos más presión y tenemos también más profesionales que se dirigen a nosotros a transmitir las quejas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es canalizarlo, que insisto es el único interés que tenemos, que se resuelvan los problemas en el ámbito de gestión de aquí, los que son de Andalucía y los que son del Estado, y como te he explicado, tenemos líneas para que cada ámbito de responsabilidad tenga una línea de acción sindical que trate de corregir esa medida, sea de Madrid, sea de Sevilla o sea de la segunda planta del hospital donde está el despacho del gerente. En cuanto al aspecto económico, a mí me ha quedado una duda, porque estábamos hablando de que, bueno, a la dirección gerencia se le da un presupuesto, pues, para que lo aplique y gestione los recursos. Hemos dicho que el ejercicio 2013 se cerró con un superávit de 400.000 euros y ahí hay una queja manifiesta porque, bueno, ¿cómo se puede ahorrar si lo que hace falta son más recursos? Pero también, pues, el gerente lo que nos comunicó a nosotros, nos trasladó, fue que bueno, que ese ahorro ahora este año lo que le permite es tener un mayor margen de maniobra para optimizar mejor los recursos. Y sin embargo usted lo que nos ha dicho ahora mismo es que nos penaliza. Entonces a mí aquí me ha quedado cierta duda y supongo que a los ciudadanos también, entonces vamos a intentar aclararla. La verdad es que es una opinión difícilmente de vender. Si yo este año tengo 800.000 euros menos que el año pasado, ¿por qué? Porque ahorré 400.000 y además de eso, si me han dicho usted ahorró 400.000, pues le voy a quitar otros 400.000. Si este año el área tenemos 800.000 euros menos que el año pasado, difícilmente podamos tener más recursos, más empleo. Difícilmente. Eso matemáticamente no es explicable, ¿eh? No es explicable. Por tanto, yo entiendo que este año lo que tenemos es más problemas que el año pasado. De hecho, cuando se ha reunido a todos los directores de la unidad de gestión en este trimestre para decirle el escenario en el que tenemos este año, lo fundamental es que en capítulo 1 hay que hacer un esfuerzo. Capítulo 1 es personal, porque estamos mal, estamos de alguna manera en una situación de dificultad, ¿no? Por tanto, hay un apretón de tuerca más al del año pasado, ¿no? Yo no entiendo la manera en la que Jesús trata de darle la vuelta, pero por ejemplo, la semana pasada se hicieron contratos para lo que son el siguiente periodo. Los contratos estructurales se hacen por cada 4 meses, ahora se han hecho por 8 meses, ¿no? Un grupo de ellos. De junio a enero. Exactamente. Ahí hemos perdido empleo. O sea, hemos visto que un número de contratos que se hacían cada 4 meses, cuando llega ahora y habría que renovar los mismos, se han renovado menos. Por tanto, ha habido un descenso en el número de contrataciones. Estamos pendientes también ahora
a lo largo de junio sabremos los contratos que se van a dar para el verano. Por tanto, como bien decía él, esto se ve andando, ¿no? Pero con menos dinero no podemos hacer más cosas. Y la primera prueba es de la semana pasada, que ya los contratos estructurales que se iban a renovar y que se había conseguido que fuesen para mayor tiempo, pues han disminuido en el caso de enfermería estamos analizando en el resto de categorías, pero ha habido una disminución en el número de contratos. Entonces, eso lleva a más destrucción de empleo, ¿no? Evidentemente, nosotros, insisto, si el año pasado detectamos 194, este año, si alguna vez conseguimos tener los datos, y si no, tendremos que ir unidad por unidad contándolo, menos dinero es menos empleo. Y sobre todo, cuando tenemos problemas asistenciales. Mire usted, es verdad que no queremos generar alarma social, pero las listas de espera se han incrementado y eso lo saben los ciudadanos. Lo saben los ciudadanos porque a mí me lo dicen. Y hay, por ejemplo, áreas en tema de quirófano, en revisiones, en rehabilitación, en fisioterapia, en pruebas diagnósticas, donde los tiempos de espera se están llevando al límite. Y estamos en algunos casos al borde de superar los decretos de garantía, ¿no? Por tanto, yo no entiendo que estando así podamos permitirnos el lujo de ahorrar más allá. Si yo tengo este dinero, lo voy a gastar en mis ciudadanos porque además tengo necesidad y porque tengo un capítulo que históricamente viene muy disminuido, viene muy lastrado. Sin embargo, Salud responde que desde la Dirección Gerencia se nos dijo que es el barómetro, ¿no? Pues que mide eso, el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos con este área. El área sur sale muy bien parada. Sí, habría... ¿Qué parte hay de cierto entonces en todo esto? Porque contrasta un poco. Claro, habría que ver primero quién hace, esa labor de consulta, si es una empresa externa, interna. Luego también habría que ver qué parámetros en ese momento ha querido sacar a la luz el gerente, evidentemente que más nos beneficie, ¿no? En cualquier caso, sí tenemos que decir que la valoración que hacen los profesionales es alta, de todos los profesionales, de enfermería, de médicos y de personal sanitario y no sanitario, ¿no? Porque sin duda también tenemos que decir, para que lo conozcan los ciudadanos, los profesionales, a pesar de tanto recorte y esa sensación de tener el pie en el cuello, tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Y es verdad que esa tasa o esas valoraciones que hay y esa percepción del hospital, sin ninguna duda, tiene un protagonismo en los profesionales sanitarios y no sanitarios, que a pesar de las zancadillas, según mi opinión, que nos pone el equipo directivo, tratamos de sobreponernos a esa situación. O sea, los profesionales sanitarios están haciendo una labor encomiable en esta época de crisis donde los recortes han aumentado. Pero también, bueno, pues supongo que eso lo están haciendo no solamente en el área sanitaria, sino en la educación y demás, que bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero bueno, todos seguimos abogando por la profesionalidad, porque eso es lo que nos hace ser profesionales y valga la redundancia, ¿no? Adaptarnos también a estos duros momentos, aunque tengamos recortes, pero no mermar nuestra profesionalidad y nuestra calidad asistencial con los pacientes, porque bueno, tenemos en nuestras manos vidas humanas, que yo creo que es algo que no podemos perder de vista. Efectivamente. De alguna manera, el profesional sanitario trata de acomodarse, a encajar las dificultades y los escalones que encuentro en el camino para tratar de hacer mi trabajo mejor. De alguna manera, existe en el sector sanitario la sensación constatable de que los recortes en el ámbito sanitario son mayores que en otros sectores, ¿no? Por eso, hay más tormenta en el sector sanitario que en otros, ¿no? El incremento de jornada laboral en el sector sanitario ha sido más alto que en otros sectores, ¿no? La pérdida retributiva en el sector sanitario ha sido más alta que en otros sectores, ¿no? Las pagas extras solamente vienen limitadas en Andalucía, pero en el conjunto de Andalucía también en el sector sanitario teníamos unas retribuciones que son la parte variable, los incentivos o la productividad, que eran unas retribuciones que se cobraban en el primer
cuatrimestre de cada año que eran del año anterior. Por tanto, los profesionales sanitarios de Andalucía, esas retribuciones del año 2013, que eran por objetivo, que es una parte variable, y que veníamos cobrando en abril, mayo, pues este año nos han dicho que no nos lo van a pagar hasta julio y finales de octubre, ¿no? De manera, y a veces nos alarmamos cuando vemos que en una empresa una paga no se paga 2 o 3 meses más tarde. Pues aquí estamos encajando dificultades económicas, de incremento de jornada laboral, también de pérdida de recursos, ¿no? Porque para que lo conozca el profesional, si nos vamos al centro de salud de Cabra o a una planta del hospital, a lo mejor en el centro de salud de Cabra, donde había 10 profesionales, hay 8 que trabajan más horas, que tienen menores retribuciones y que por tanto tratan de que eso no incida en la calidad. Normalmente la cartera de servicios se ve resentida porque hay cosas que no se pueden hacer, pero en lo que podemos hacer tratamos de hacerlo con las máximas garantías para el ciudadano y también como profesional, porque sin duda cada vez que cometemos o que hacemos un acto profesional estamos de alguna manera asumiendo una responsabilidad y cuando denunciamos que queremos más recursos estamos tratando también de protegernos como profesionales, y sindicalmente tratamos de que los profesionales que trabajan en los hospitales y en los centros de salud tengan las mayores garantías para que no sean imputables a ellos errores profesionales que podrían producirse si trabajamos en un escenario de escasez de recursos. Ha mencionado el tema de la productividad, que también es uno de los temas que ha causado mucho revuelo en los últimos meses en los medios de comunicación, porque claro, hemos escuchado mucho hablar de estas productividades, en algunos casos millonarias, cuando estamos viendo pues esos recortes tan acusados, ¿no?, que pueden llevar a esta merma en la calidad asistencial. Entonces, claro, una cosa no se entiende con la otra, porque también parte de ese superávit con el que se cerró el ejercicio, se ha mencionado que se ha sido invertido en productividad, cargo intermedio, directivo y demás. Recuerdo que esta pregunta también se la planteé al gerente y bueno, nos comentó que la productividad es algo que viene impuesto y de la empresa privada, y que aquí a la empresa pública se ha extrapolado porque se ha visto que es muy beneficioso, y que bueno, los sindicatos a la hora de publicar estas productividades, porque las tenéis y podéis acceder a ellas, normalmente ponéis la de los cargos intermedios y públicos porque son mucho más llamativas que la de los directivos, la de los gerentes, porque ellos tienen un tope y eso ya no se sobrepasa. Entonces, como que no se ponen esas productividades de ellos porque, claro, a lo mejor no son tan noticiables como las de otros cargos intermedios, que sí son las que se publican, porque a lo mejor llama la atención pues la cuantía que conllevan esas productividades. Bien. ¿Esto cómo lo pueden explicar también desde el punto de vista sindical? Efectivamente, la productividad es una parte variable que va ligada a objetivos, ¿no? Nosotros, como sindicato, desde el principio estamos en contra de esta medida porque había una dificultad de cómo medir el producto sanitario, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a la fábrica de SEA y tiene 2 líneas de producción de SEA en León y una línea produce más vehículos mensualmente y con la misma calidad, podemos conocer que la línea A trabaja en mejores condiciones que la B, ¿no? Si estamos en el campo a la recogida de la aceituna y vemos que un obrero del campo recoge 200 kilos de aceituna mientras que otro recoge 150, podríamos determinar que el obrero A es más eficiente que el obrero B. O si nos vamos a la construcción y un albañil hace más metros de pared o de azulejos que otro, ¿no? El problema que teníamos aquí es cómo medimos lo que produce un hospital, cómo se determina la salud. Y hay una serie de factores subjetivos con lo que no estamos de alguna manera de acuerdo, ¿no? Y sobre todo porque la mayoría de los objetivos están vinculados a ahorro y a capítulo 1, ¿no? Y de alguna manera esto limita o condiciona el trabajo. Y siempre hemos dicho que contamina el juicio clínico, ¿no? Que como enfermero o como médico, si yo tengo a la hora de determinar algo solamente el juicio clínico del paciente que tengo delante, el que me pongan criterios empresariales, económicos, pudiera, no digo que pase, pudieran contaminar esas decisiones, ¿no? Dicho eso,
para que lo sepan los ciudadanos, es verdad que se nos facilita anualmente a los sindicatos la relación de la productividad que tenemos todos los profesionales, incluidos los cargos directivos. Los cargos directivos inicialmente no nos lo daban y a raíz de sentencia pues ya se ven obligados a dárnoslo, ¿no? Y es verdad que es noticia y que nosotros las publicamos todas, incluso las de los cargos directivos, todas. Bueno. Y es verdad que las de los cargos directivos son menos altas porque existe un tope. Es que, por ejemplo, el cargo directivo, creo que el tope es que no puede ganar más que la presidenta de la Junta de Andalucía. Y como ya en sus retribuciones mensuales y anuales pues son altas, cuando llegan a darle la productividad está topada y igual no pasa de 6.000 euros porque en el conjunto de las retribuciones ya ha llegado a esas retribuciones máximas, ¿no? O sea que ellos no pueden cobrar más porque llegan a ese tope, que ya quisieran llegar otros profesionales al tope, ¿no? Es cierto que a veces llama más la atención la de los cargos intermedios, que porque sus retribuciones mensuales son más bajas y pues luego en la productividad pues pueden cobrar 12 o 15.000 euros, ¿no? Y eso lo hemos criticado como sindicato, ¿no? Lo hemos criticado como sindicato porque no está bien visto que un director de unidad clínica pues pueda cobrar en un mes lo que a lo mejor un celador cobra en todo el año, ¿no? Si yo ese mes cobro 12 o 13.000 euros más mis retribuciones mensuales, pudieran darse situaciones de que un profesional, un cargo intermedio, tiene unas retribuciones, insisto, iguales o mayores que la de otro profesional durante todo el ejercicio, ¿no? Y siempre hemos dicho que cuando había dificultad económica, quizás el recorte hemos propuesto que se debería de haber hecho en las productividades y no en la enfermera de cuidados paliativos o la de centro de salud de Cabra o en la de las plantas o en la de quirófano, ¿no? Como una propuesta, ¿no? que hemos hecho de manera reiterada, pero también es cierto que desde arriba pues se decide que sí, quien tiene que decidir, hay que mantener esas productividades. Claro, porque de alguna manera tengo incentivado a una parte directiva final para que cumplan los objetivos que emanan desde más arriba, ¿no? De alguna manera, ¿cómo yo garantizo que si hay que ahorrar desde Sevilla se haga? Pues poniendo en el objetivo del gerente del área una parte económica importante y poniendo en los directores de las unidades clínicas un premio económico importante y también en los profesionales, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no nos gusta que la consecución de objetivos esté vinculada a aspectos económicos. No nos importa que estén vinculadas a formación y que yo como profesional deba de estar formado y actualice mis conocimientos. Tampoco nos importa que esté sujeto a reclamaciones. Si un profesional no tiene ninguna reclamación y otro profesional tiene 3 y son por cuestiones de índole personal, pues también se debe de tener en cuenta. Pero que eso de alguna manera venga vinculado a otros aspectos no nos parece oportuno en el sector sanitario. Lo que sí negó tajantemente Jesús González que la productividad en ningún momento estuviese ligada a objetivos que fuese destrucción de puestos de empleo, porque también hubo en los medios de comunicación pues ciertos mensajes que aludían a eso, que había productividades que estaban relacionadas con la destrucción de puestos de empleo, y eso sí que lo negó tajantemente, diciendo que cómo se va a imponer una medida de ese calibre, que eso es algo impensable. Bueno, pues también en eso no dice toda la verdad, ¿no? Y no dice toda la verdad. Él dijo que se redistribuyan a lo mejor, porque había que ser eficientes. Y entonces, si aquí ya no hace falta este personal y hace más falta otra unidad de gestión, pues lo que hace es que se redistribuye el personal, pero nunca se quita. Entonces, claro, es que esto también causó mucha conmoción en la ciudadanía y era algo que yo quería puntualizar y que quedara bien claro, porque yo y ahí se lo dije, como ciudadana y usuaria del SAS, del Sistema Andaluz de Salud, yo cuando vi eso me llevé las manos a la cabeza. Bien, digo que no dice toda la verdad porque por una parte desaparece empleo, sin ninguna duda, y por otra parte otra medida es redistribuir, ¿no? Que se redistribuya no significa que no se pierda empleo. Y cuando desde la Dirección Gerencia se reúne a primero de cada año, de 2013, de 2014, a los directores de las áreas
y se le plantea. Este año nos han quitado, por ejemplo, en el año para el año 2000, del 11 en el 12 nos quitan 6 millones de euros y en el 13 aproximadamente nos quitan otros 2 millones de euros, ¿no? Pero al área sanitaria. Al área. A renglón seguido, pues el gerente pues se reúne para marcar la que tenemos con los directores de las unidades clínicas y en capítulo 1 se porratea, pues si a mí me quitan 2, a quirófano le tocará X, al centro de salud de Cabra le tocará Y de alguna manera se distribuye esa disminución de recursos y se establece como objetivo que hay que gastar menos, ¿no? Por tanto, ese director de unidad clínica sabe que tiene menos recursos y que tiene menos profesionales, que si bien algunos que tengo fijos no los puedo dejar de tenerlos, evidentemente tendré que no generar empleo o tendré que no contratar o tendré que no renovar, ¿no? Por tanto, desde hace 2-3 años venimos sufriendo esa situación y la pérdida de empleo es como consecuencia. Respecto a ese documento que aparece por ahí, no lo conocemos porque no se nos ha trasladado de manera oficial, pero parece que era un documento que trataba de justificar aquello con más o con menos acierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando nosotros llamamos o nos llaman, por ejemplo, del Centro de Salud de Baena, que nos llamaron recientemente, oye, que tenemos un compañero de baja que lleva 3 o 4 meses de baja y que no lo sustituyen. Y hablamos con la dirección de aquí y nos dicen, es que desde la dirección del área no nos lo piden. Y cuando hablamos con la dirección del área, nos dicen en Baena, es que no lo podemos pedir, porque nos han dicho que lo que tenemos es esto y no podemos, ¿no? Por tanto, los mismos profesionales se ven de alguna manera encorsetados porque no pueden solicitar más recursos porque se los dan ya perfectamente tabulados y el director de la unidad clínica y los profesionales le dicen que eso es lo que hay. Pero bueno, estamos hablando de una baja, entonces si esa persona se pone enferma, esa persona ya estaba ahí. Entonces simplemente lo que se está pidiendo es que se cubra esa baja porque ya se está extendiendo en el tiempo y los profesionales a lo mejor ya no pueden hacerse cargo de... El resto de profesionales, de compañeros, no se pueden hacer cargo de ella, ¿no? Claro, pues en esos momentos es cuando Jesús González habla de redistribución. Digo, decido no asumirla, no lo contrato y ahora redistribuyo. Pues le digo al que está de tarde que venga por la mañana, que eche 12 horas. En algún momento digo que se redistribuyan, pero aún redistribuyendo, lo que hacían, por ejemplo, 8, no lo pueden hacer 7 con la misma calidad, porque si lo hicieran con la misma calidad llegaríamos a la conclusión de que en el área es que sobra gente. Y una cosa es que un problema puntual, un día podamos correr todo e ir al 120, pero otra cosa es que eso lo podamos hacer de manera continuada, ¿no? Y eso sin duda también incide en la calidad asistencial y también en la salud de los trabajadores. Se producen más errores profesionales cuando no cuento con los recursos, se producen también más accidentes de trabajo cuando se trabaja bajo condiciones de estrés. Claro, y porque también, bueno, hay que tener y respetar los descansos de los profesionales, porque evidentemente si un profesional no tiene sus horas de descanso establecidas, pues me imagino yo que es como los conductores, ¿no? Un conductor de autobús tiene que conducir un número de horas determinado y realizar un descanso. Pues los profesionales de la sanidad podrán trabajar un número de horas, pero también tendrán que descansar otro número de horas para poder realizar bien su trabajo. Efectivamente. Por ejemplo, en los contratos al 75% tenemos numerosas quejas de compañeros que cuando un contrato es al 75%, que eso es otro problema, por ejemplo, imagínate una planta en la que un profesional pues se ausenta por una baja maternal, ¿no? Por ejemplo, que en este caso no lo entendemos porque no se sustituye, porque la baja maternal la paga el INS. Cuando alguien se da de baja maternal, ahí se produce una suspensión del contrato que la financia el INS. No se imputan gastos al hospital. Sin embargo, el hospital dice que no la contrata, ¿no? Se está produciendo ahorro con detrimento de la calidad. Pero cuando en algún momento decidiera, porque no le queda más remedio, contratar, el contrato es al 75%, por tanto estoy perdiendo un 25% de un profesional, ¿no? En los casos incluso de cuando se sustituye. Tenemos contratos de estos del 75%
que, por ejemplo, si un profesional al 100% tiene que trabajar 150 horas al mes y uno al 75% tiene que trabajar 105, porque está al 75%, lo están sobreexplotando y le están haciendo trabajar 30, 40 horas más, fuera más de lo que le correspondería, con la promesa de que, bueno, luego a ver si puedo, luego te lo devolveré, ¿no? Por tanto, se están haciendo maniobras que desde el punto de vista sindical creemos que no son las adecuadas y que no son correctas. Entonces no se cumple con 4 días de trabajo, 1 de descanso, que era lo que tenía estipulado los contratos al 75%, o por lo menos así se había distribuido aquí, porque ya no explicaron que esa era una manera, o bueno, o dar un poquito menos de horas todos los días, pero que aquí se decidió 4 días de trabajo, 1 de descanso. Exactamente, en aquellas ocasiones que el hospital decide no contratar y redistribuir y tirar de los que tengo y ponerlo a trabajar al 125 o al 150, no se cumplen esas condiciones, ¿no? Esa persona trabaja al 100%, aunque su contrato es al 75%, y después, si se puede, se le da o se le tratará de pagar de alguna manera, porque dentro de las gestiones que tenemos que hacer como sindicato, en muchas ocasiones van en esa línea de profesionales que cesan en su relación laboral y se le adeuda jornadas, días de trabajo y vacaciones no pagadas, y tenemos que hacer innumerables gestiones con la dirección para que ese profesional que ha estado aquí 3 meses, igual se va a Reina Sofía o Antequera, pues se le salden las deudas que había contraído aquí en este centro. Otro tema que hemos tratado ha sido el de la masificación o colapso del Hospital Infanta Margarita en concreto, que en la entrevista que le realizamos al director gerente pues se aludió a que eran picos puntuales que se daban, como su nombre dice, en momentos puntuales, pero que desde la acción sindical pues se aprovechaba para crear alarma justamente cuando se producía. Y entonces, ahora en la exposición que usted nos hizo al comienzo ha dicho que que no se trata de momentos puntuales, sino que viene en una continuidad en el tiempo. ¿Esto realmente es así? Claro, por ejemplo, tanto es así, o sea, yo insisto, podemos demostrar que no estamos hablando de picos puntuales. Picos puntuales cuando sean 5, 7, 8, 15 al año, ¿no? Pero, por ejemplo, en el supuesto del mes de mayo, no es achacable a la gripe cuando hemos tenido esto lleno y derivando pacientes, por ejemplo, a Montilla, ¿no? No es un tema puntual ni achacable solo y exclusivamente a la gripe. Es más, hemos tenido pacientes ingresados en camilla en los meses de verano, porque había una planta cerrada, ¿eh? Por el tema de la obra, aquí estamos aludiendo ahora al tema de la obra de la planta séptima. No, estamos hablando, antes de entrar en ese detalle, que nosotros creemos que no es un tema puntual, sino que es algo que se da con mucha frecuencia y con mucha más de la habitual, ¿no? Que son muchos los días y los meses en los que hay pacientes que se ven de alguna manera sin la posibilidad de ingresar en una cama como correspondería y se ven obligados a estar ingresados o en un sillón o en una camilla en urgencia a la espera de que se produzca un alta, ¿no? Y que eso nos introduce a los profesionales en una situación estresante, porque se mantienen reuniones a las 8 de la mañana con los médicos de urgencia y con los especialistas porque tengo una situación y hay que intentar de alguna manera generar altas porque y no estoy diciendo que se den altas sin que no proceda, ¿no? Pero a veces... No estamos hablando de altas precoces porque vengan impuestas, ¿no? Sí estamos hablando de altas precoces, pero en algún momento, aunque no esté, digamos, afectada la vida del paciente, sí, pero sí el confort y los cuidados de él y de la familia, habría veces en las que igual sería interesante que estuviese un día o dos más ingresado, pero por lo que sea, y sin que eso condicione una situación de gravedad, pues se favorece que las altas pues se den antes, insisto, sin que exista un riesgo vital, pero existen otra serie de factores, ¿no? De confort, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una situación, según nuestra opinión, de una infraestructura sanitaria limitada que nos obligan a los profesionales, a los cargos intermedios y también al equipo directivo a jugar con una regla de juego que no son las adecuadas, ¿eh? Y estamos, por así también plantearlo, trabajando en un escenario estresante, estresante en ese sentido, ¿no?
Y es que, por ejemplo, no entendemos que quien regula y quien planifica no lo haga con el mismo criterio, ¿no? Y para apoyar este planteamiento con otro dato objetivo, desde el Sindicato de Enfermería siempre venimos diciendo que el área sur está discriminada, ¿no? Y yo cuando veo cosas que pasan en otro lado suelo conservarlas, ¿no? Este es el proyecto del Hospital de la Línea, que se planteó en el año 2009 y que ahora está en proceso de ejecución. De la línea de... Esto es Andalucía, la línea Cádiz, la línea de la Concepción, ¿no? en el que decía que para la línea de concesión con una población de 100.000 habitantes, nosotros tenemos 160, se diseñaba, nosotros tenemos 60.000, se diseñaba un hospital con 248 habitaciones individuales. Con estos mismos parámetros, nosotros tendríamos que tener seguramente 375 habitaciones individuales y hoy tenemos 230 y tantas camas, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría que los profesionales que trabajamos aquí y los ciudadanos a los que atendemos... Menos camas por habitante que en otros centros. Exactamente, tenemos menos recursos económicos y eso se traduce a que tenemos menos profesionales, enfermeros, médicos, celadores, menos infraestructura, menos camas y menos confortables, ¿no? Tenemos menos y eso nos obliga a trabajar en unas condiciones, insisto, estresantes, porque aunque el gerente diga lo contrario, no es ideal trabajar con un hospital siempre con una ocupación cercana al 100%, porque si mañana pasa algo en la carretera, hay un accidente de 2 coches, un autobús, vamos a estar en una situación de dificultad porque estamos al 100% de ocupación, ¿no? Y porque también tenemos necesidades, como esto que te comentaba al principio, que hay pacientes que tienen derecho a habitación individual, pacientes oncológicos o pacientes de alguna forma crónicos, que viene determinado por un derecho que tiene la Junta de Andalucía y que tienen derecho ellos y el familiar, el cuidado principal, a una habitación individual cuando las condiciones lo permitan. Y aquí nunca lo permiten. Y en otros centros sí que un paciente oncológico en fase terminal o un paciente que tiene derecho a una muerte digna o un paciente simplemente agitado que no facilita el confort o la normalidad del paciente de al lado y que tiene derecho a poder disponer de una habitación individual, aquí no podemos ofertarlo o tenemos dificultad. Insisto, porque el proyecto que tenemos de hospital creemos que es pequeño. Ese es un debate que existe en el área desde siempre, por eso ha habido mucho movimiento político en este sentido, ¿no? De acuerdo. Y lo que estábamos comentando del cierre de la planta séptima, bueno, debido a las obras, que también salió un comunicado en los medios pues aludiendo que esto era una excusa porque ya se había cerrado en años anteriores, aludiendo a estas obras que luego no se produjeron. Ahora ya se nos informa que evidentemente estas obras sí que se van a producir y que es cierto, pero bueno, que no como se nos dijo en un principio a los medios, va a estar cerrada la planta séptima durante 9 meses, que estará cerrada única y exclusivamente el tiempo que tarden en realizar la obra en la cubierta, que era lo que afectaba a la planta séptima. De ahí también pues eso que decía a lo mejor desde la dirección gerencia, de que se creaba en ocasiones una alarma innecesaria, porque bueno, se manipulaban un poco los datos. Claro. Esa alarma, si acaso innecesaria, viene un poco propiciada por el histórico, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos memoria y ojo, y hemos observado como en muchas ocasiones se han cerrado las plantas, incluso 7 u 8 meses, para no hacer nada. Y la séptima ya ha sufrido esa situación en el año 2012, ¿no? Porque sí que es cierto que en ocasiones se han cerrado plantas, por ejemplo, todas las plantas se cerraron cada una un año, exclusivamente 2 meses, julio y agosto, para hacer una obra palpable. Se adaptaron las habitaciones y los aseos de todas las plantas a la normativa de minusválidos en cuanto a puertas y barreras, ¿no? Por tanto, era algo que era objetivable, ¿no? Sin embargo, en el año 2012 se dijo lo mismo y se cerró desde junio hasta después de Reyes y nunca apareció ningún técnico por allí a poner ninguna placa, ¿no? Por tanto, cuando esto aparece primero como rumor, sin duda nos preocupamos, ¿no? Y se preocupan fundamentalmente los profesionales de la séptima, porque cuando a ti te cierran una planta y tú eres una profesional
que tiene una vida ordenada en un turno y que tiene derecho a, además de trabajar, a conciliar tu trabajo con tu vida familiar, porque tiene hijos, pareja que también tiene otro trabajo o marido, y te dicen que van a cerrar, que además no sabes cuándo y que además tampoco sabes cuándo va a volver, genera de alguna manera estrés, porque ese cambio primero me puede generar estrés profesional, me pueden derivar a otra planta de otra especialidad que, aun siendo yo profesional de enfermería y teniendo de alguna manera una formación troncal, tengo que adaptarme a unas patologías, a unos procedimientos nuevos, a unos pacientes a lo mejor de otras patologías que requieren de alguna manera un proceso de adaptación. Y en ocasiones también me cambian el turno de trabajo, lo que supone que tengo que reconducir lo que yo tenía planificado también de conciliación con mi casa, ¿no? Por tanto, es normal que los profesionales de la séptima se preocuparan y que trasladaran al sindicato y al gerente su situación de intranquilidad, ¿no? Pero sin duda, como sindicato, yo creo que esto es una vez más la excusa para tratar de, bajo esa excusa formal de las placas solares, tratar de cerrar la planta cuanto más por un criterio estrictamente económico. Y es que todos hemos instalado placas en nuestra casa y hemos visto que no había que irse de la casa. Y es que seguramente además se podría hacer, si solamente a lo mejor los días que hay que hacer ruido son 2, 3 o 5, pues habría que ver si se puede hacer en un ala, en otra, de qué manera podemos mantener la habitabilidad del centro, porque tenemos que decir que, por ejemplo, aquí se han hecho obras en el Centro de Salud de Priego, en el Centro de Salud de Puente Genil, coexistiendo con la asistencia en el centro, ¿no? Y obras incluso de mayor envergadura, ¿no? Por tanto, a nosotros nos gustaría que tuviesen esta obra el menor impacto económico, el menor impacto asistencial, y vamos a estar observando si esto ocurre o no, y que no se aproveche eso para otra cosa. Porque esto tiene más efecto. Si la dirección gerencia consigue este año cerrar una planta 6 o 7 meses por criterio teóricamente de obra, aunque sean otros, y consigue ahorrar este año 400.000 euros otra vez, cuando llegue a final de año a Sevilla le dirán que ha ahorrado, que te lo vuelvo a quitar, y se consolida el presupuesto histórico. Por tanto, el año que viene, aunque no tengamos placas solares, seguramente nos veríamos obligados a cerrar esa u otra planta otros 6 meses. Y es que tendríais menos presupuesto. Evidentemente. Pero que es algo que tampoco se entiende muy bien. Bueno, pues si conseguíais ahorrar, pues ese dinero estaría bien pues que se lo dejase pues para tener mayor margen de maniobra, como se nos explicó, no para que el presupuesto se redujese. Nosotros opinamos que el sistema está pervertido, y cuando tú ahorras desde otro ámbito se entiende que no es que ha hecho una buena gestión y tiene más dinero para otra cosa. Que sobraba y no era necesario. Exactamente, ese dinero que se ha ahorrado, por tanto, vamos a llevárnoslo a otro lado, ¿no? O vamos a invertirlo en otro sitio, y si tú te has adaptado este año con menos, pues yo creo que incluso es que te sobraba y voy a apretarte un poquito más, y entramos en una política de recortes continuados que es de seguir así y no corregirse esto, pues tendríamos en el hospital un presupuesto casi como el de un ambulatorio. Claro, eso sería algo incomprensible, porque evidentemente la carga asistencial que tiene un hospital no es ni mucho menos comparable con la de un centro de salud o ambulatorio, ¿vale? Y sobre todo porque políticos y sindicatos hemos luchado mucho tiempo porque el presupuesto de este área sea otro, y se incremente, ¿no? Y no nos gusta. No se encuentre a la cola. Exactamente. Y no nos gusta que, porque entendemos que un gerente, según mi opinión, poco valiente o poco ágil a la hora de plantear argumentos ante quien gestiona, pues se deje con facilidad restar recursos, que finalmente a quien no lo resta son a los ciudadanos y también a los profesionales, ¿no? Por tanto, el planteamiento que hay por el hospital es que de bastante preocupación por la situación de la dirección gerencia, y es un planteamiento que existe en el ámbito base y también en el ámbito de cargos directivos. A mí me consta que hay cargos directivos de unidades clínicas que han hecho escritos a la dirección del centro
en muchos aspectos copiando casi literalmente lo que decimos el sindicato, que los pacientes periféricos y que la disminución de recursos afectan a la calidad y que también dificulta la consecución de los objetivos que se le han puesto. ¿Qué serían los pacientes periféricos? Pacientes periféricos, por ejemplo, los de maternidad cuando son de otras patologías. Un paciente periférico, estamos hablando cuando un paciente de una patología, por ejemplo de cirugía, no tiene cama en cirugía y lo mandan a maternidad. O cuando un paciente de quirúrgico de trauma no tiene cama en trauma y lo mandan a otra especialidad, ¿no? Eso de alguna manera incide en la calidad, porque si yo como ciudadano vengo a algún proceso, con algún proceso asistencial, me gustaría, y esa es mi opinión personal, que me atendieran en aquel sitio donde habitualmente se maneja esa patología. Y eso no significa que los demás no tengan competencia, no significa eso. Eso significa que en el sector sanitario, además de las carreras profesionales en las que aprendemos de todo, luego el trabajo diario hace que nos especialicemos, entre comillas, y que adquiramos una mayor competencia y destreza en determinadas áreas asistenciales, en determinados campos sanitarios. Pues Rafael, yo creo que la postura de su sindicato ha quedado bien clara. Lo que sí que espero es que bueno, pues que corran mejores tiempos para el área sanitaria sur y que haya un mayor entendimiento en lo que sería la dirección, gerencia y la parte sindical, bueno, pues para que se unen los esfuerzos y bueno, pues se luche por esa mejora en la salud laboral de los trabajadores, que evidentemente va a repercutir en lo que es la calidad de la asistencia que reciban pues todos los usuarios del SAS, porque evidentemente eso es lo que realmente importa. Yo te lo agradezco. Ese es el único interés que como sindicato, insisto, nuevamente como sindicato tenemos el interés de tener las mejores condiciones, el mejor escenario económico y de recursos y de profesionales, porque eso es lo que nos piden los afiliados al sindicato que trabajan y también los que están en el paro, ¿no? Y también me gustaría trasladar un poquito de tranquilidad a la opinión pública en el sentido de que a pesar de las dificultades, que es verdad que de alguna manera con menos recursos hay más riesgos, pero tratamos los que trabajamos de minimizarlo, pero a la vez tenemos que compatibilizar ese discurso con el de pedir más para los ciudadanos. Cuando pedimos más lo hacemos para los ciudadanos y así se debe de entender, ¿no? Y también me gustaría trasladarle un mensaje a la dirección gerencia en el sentido de que aquí no hay nada personal, sino simplemente la crítica sindical, que hay que entenderla como no cabe de otra manera, y es una crítica a la gestión, ¿no? Porque que no se nos olvide que nosotros somos el sindicato de enfermería y un sindicato, entre otras, tiene como obligación de discrepar de aquello que no que entiende que no se hace de manera adecuada, y habría que entenderlo eso como una actitud respetable, igual que yo cuando el gerente, según mi opinión, se equivoca, entiendo que no lo hace de manera para fastidiar a nadie, ¿no? Pero entendemos como sindicato que tenemos que trasladar esas quejas a él como persona, lo hacemos primero y después pues también utilizamos la herramienta, tocamos a los partidos políticos porque queremos canalizar a través de ellos las quejas que como profesionales tenemos y que afectan a los ciudadanos, y también de alguna manera utilizamos las herramientas que el Estado de Derecho nos facilita, pues, dirigirnos al defensor del pueblo y en su caso pues a la justicia si fuera necesario. Muchas gracias. A vosotros. Audio Jungle.